Ser más específica, vamos a conversar con Hilario Shin. Él es gerente de Customer Experience de Activa Research. ¿Por qué? Hay un estudio que se ha publicado que llama mucho la atención, que ya estamos hablando un poquito de aspiraciones, de cierta comodidad, porque los peruanos consideran, por ejemplo, que 3.846 soles sería un ingreso, necesario para poder vivir cómodamente. Hilario, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. A ver, hay que hacer aquí una precisión, una cierta diferencia, porque una cosa es hablar del salario mínimo vital y otra cosa es de lo que tú aspiras, ¿no? Como peruano, como peruana, del dinero que, según tus necesidades, debería ingresar a casa para vivir cómodamente. ¿Cómo se ha llegado a esta cifra y cuál es la diferencia sustancial? Sí, correcto. Eso, como tú bien dices, es un poco más aspiracional, ¿no? Lo que le preguntamos a los peruanos en concreto es cuánto ellos desearían ganar en términos mensuales también, ¿no? Y en términos netos, para poder vivir tranquilos, para poder vivir cómodamente. Y como tú bien dices, lo que resultó en promedio fueron aproximadamente 3.850 soles, ¿no? El promedio. Por supuesto, este promedio cambia dependiendo del perfil del nivel socioeconómico que observemos, ¿no? En una persona de nivel socioeconómico A, por ejemplo, que tiene un perfil de consumo, de gasto distinto, en ese perfil el ingreso deseado está entre los 5.500 a 6.000 soles. Entre una persona de nivel D está entre los 2.300, 2.500 soles. Entonces cambia dependiendo de tus necesidades también, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, si hacemos esta distinción entre, entre grupos de edad, ¿quiénes son, digamos, los que aspiran un ingreso mayor mensualmente para poder vivir cómodamente? ¿Son los más jóvenes o los adultos mayores? En realidad, en términos de edad, no hemos visto muchas diferencias, ¿no? Lo que sí hemos visto bastante marcado es que, claro, hay un gap importante de casi 40-50% entre el sueldo que se percibe actualmente en promedio a nivel nacional y esto que es el sueldo deseado, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Claro, si hacemos este paréntesis o esta distinción, el sueldo mínimo ahora está a 1.025 soles, pero cuando hacemos la pregunta aquí en ese estudio de Activa, es del ingreso mensual mínimo que considera una persona para vivir, ¿no? con cierta comodidad, que es de casi 4.000 soles, ¿no? 3.850 soles. ¿Hay una diferencia cuando se le consulta al hombre versus la mujer? Sí, en este caso sí, los hombres desearían ganar sí, un poquito más en promedio, ¿no? Pero en general la diferencia más marcada, como te mencionaba, está en términos de niveles socioeconómicos. Ah, ¿no? ok. Sí. Siempre las personas, digamos, que viven con cierta comodidad, nivel socioeconómico AB, aspiran desde 4.000 hasta 5.800 soles, mientras las personas que viven en un sector socioeconómico D... Entre 2.300 a 2.500 soles aproximadamente. Y se tiene, por ejemplo, la cifra respecto a en qué usa su dinero el peruano o la peruana. Sí, a ver, lo que también recogemos como cifras, este estudio lo hacemos de forma bimestral, ¿no? Es una muestra representativa a nivel nacional, y lo que hemos recogido en los resultados es que, por ejemplo, 40% de los peruanos menciona que no les alcanza el dinero que ganan mensualmente para cubrir los gastos mensuales. Estamos hablando de gastos de alimentación, servicios, vivienda, el pago de deudas y demás. A 40% no les alcanza. Y a una cifra similar dicen que les alcanza lo justo, ¿no? Están ganando lo justo. Solo 20% de la población aproximadamente menciona tener cierto excedente que algunos destinan para ahorros y unos pocos para inversión. ¿Cuántos viven a la justa, de acuerdo a ese estudio? 40% aproximadamente. Ok, entonces estaríamos hablando de un grupo enorme de 80% que o no les alcanza el dinero o les alcanza con las justas para cubrir los gastos mensuales. Este ingreso promedio de 3.846 soles que un peruano o peruana ha respondido que necesitaría, digamos, para vivir cómodamente este 2023, esa pregunta, ¿ya la han hecho antes? ¿Ha subido, ha bajado a comparación? Sí, la hicimos el año pasado y de hecho hemos visto un incremento de 10% aproximadamente en este ingreso aspiracional, en este ingreso deseado. Y esto, por supuesto, obedece a algunas cifras que recogemos también respecto a percepción de incremento de precios, ¿no? Veíamos, por ejemplo, también que 90% de los peruanos han percibido un incremento, por ejemplo, en los precios de alimentos, ¿no? Varios que forman parte de la canasta básica. Entonces, este incremento en la percepción de precios también acompaña, por supuesto, a desear un mayor ingreso mensual. Ahora, Hilario, ¿qué hacen los peruanos, de acuerdo a ese estudio de Activa Research, con el dinero que por ahí les puede sobrar? Sí. Entre los peruanos que tienen excedentes, que, como te mencionaba, son aproximadamente 20% según nuestras cifras. A ver, respecto a los excedentes, para los que los tienen y para casi la mitad, el excedente es de no más de 500 soles.
¿sí? Entonces partamos de ese número primero. Ok. ¿No? Ahora, respecto a qué se hace con este dinero, casi un cuarto de las personas que tienen excedentes lo destina a emprender, a crear algún negocio. De hecho, el perfil peruano es bastante emprendedor, ¿no? Sí. Y eso es más marcado a niveles medios, niveles bajos. Y por otro lado, las personas de nivel socioeconómico alto sí optan por digamos, llevar este flujo de dinero, este excedente, a productos financieros, ¿no? Sobre todo productos de renta fija, principalmente depósitos a plazo, por ejemplo. Ok, ok. Y no sé si han recogido el dato de cuántas personas guardan el dinero, por ejemplo, en casa. Sí, de hecho es una suma importante. Es cerca, o sea, de las personas que tienen excedentes, guardar el dinero, como digamos bajo el colchón, es la segunda opción, digamos, más seleccionada entre las personas. O sea, la primera es... La primera es emprender y la segunda es guardar mi dinero en mi casa. No te creo, o sea, ¿y eso a qué se debe? Porque, claro, pasó hace poco este incendio de una familia que perdió cerca, me parece, de 20.000 soles. Tuvieron que ir al Banco Central de Reserva a tratar de recuperar. Hay un proceso a ver si es que de repente este billete lo podemos reponer del Banco Central de Reserva. Y claro, eso nos revela que hay mucha cantidad de peruanos, no me atrevería a decir el porcentaje todavía, pero que guarda, o para ellos es una percepción, ¿no? Es más seguro guardar tu plata debajo del colchón porque lo tienes ahí, porque lo ves. Sí, totalmente. Y eso está bastante asociado precisamente a los frenos, por ejemplo, hacia la bancarización, ¿no? Y claro. nosotros también, por ejemplo, trabajamos mucho con banca, recogemos mucho este tema. Y lo que vemos, por ejemplo, es que hay mucho desconocimiento, sobre todo en niveles económicos medios bajos. O sea, ¿desconocimiento o desconfianza? Es desconocimiento que se asocia a la desconfianza o que finalmente produce la desconfianza. Porque si tú no sabes cuáles son los productos financieros que tienes a tu disposición y no sabes cómo funcionan y no sabes cuáles son sus características, pues jamás te vas a atrever a invertir, por ejemplo, en depósito a plazo o en fondos mutuos. Claro, ¿no? claro. Y es bueno, digamos, abrir un poco el abanico también de oferta en el sistema financiero porque, claro, uno pensaría, ok, solamente puedo guardar mi dinero en un banco, en un gran banco, o de repente, no sé, hay muchas personas que desconocen que tenemos cajas rurales, cajas municipales, por ahí, por supuesto. alguna otra entidad financiera que de repente por un tema de competencia o de competitividad nos puede ofrecer una tasa un poco más elevada que un banco grande, ¿no? Sí, pasa por el tema del desarrollo de productos también, sí, pero también pasa, creo yo personalmente, sobre todo por el tema de educación financiera. De hecho, ya hay varios bancos que tienen unas iniciativas bien interesantes de educación financiera, ¿no? Y eso es un paso importante, ¿no? Que la gente empiece a conocer los productos y a entender cómo funciona. Ahora, la mayoría de gente, de los peruanos, de acuerdo a ese estudio, ¿guardan más su dinero o prefiere ahorrar en soles o en dólares? La mayoría de los peruanos, cerca de 2 de cada 3, 66% aproximadamente, prefiere ahorrar en soles, ¿no? Y esto obedece, por supuesto, a que ahora mismo el sol se ha fortalecido respecto al dólar, ¿no? Incluso las personas, que son casi un tercio de la población que ahorra en ambas monedas, lo hace principalmente en soles también, ¿no? Ah, mira. Sí. ¿Cuál es? Porque esa es una mirada bastante economía familiar. Hilario, ¿se tiene de repente alguna perspectiva, alguna conclusión principal respecto ya a la economía no familiar, sino a la economía país? Sí, claro. De hecho, la gente está, o sea, en contextos como el que vimos ahora, la gente está un poco más, digamos, expuesta a noticias respecto a avances macroeconómicos y demás. De hecho, es algo que nosotros también observamos. Recogemos en el marco del estudio Pulso Ciudadano algunos indicadores de expectativa respecto al avance económico, a la percepción de la economía nacional y de la economía personal y familiar también. ¿Y cuál es el resultado? Lo que veíamos es que en los últimos 3 meses veíamos una tendencia positiva respecto a las expectativas a nivel económico, ¿no? País. País, sí, país. Y ahora en julio esta tendencia positiva finalmente se estancó, ¿no? Hasta mayo veíamos que, por ejemplo, 20% de la población sentía que estamos avanzando económicamente en la dirección correcta, ¿no? Que se está avanzando correctamente. Pese a la inflación, pese a que de repente justamente necesitaba más dinero para poder vivir cómodamente. Exactamente, porque ven como lo más macro, ¿no? Y ahora mismo ese número se redujo a casi la mitad, ¿no? Y ahora mismo son más los peruanos que sienten que la economía está estancada y que no estamos avanzando, digamos, en la dirección correcta, ¿no? Son 6 de cada 10. ¿Y se tiene, digamos, la respuesta de por qué, a qué se debe esto? Porque, claro, si la persona te respondía, estamos yendo bien, pese a un yacu, pese a la advertencia de un fenómeno del niño, y luego esto hay un punto de quiebre, ¿cuál es la razón? Sí, a ver, cuando recogemos nosotros los principales problemas del país, los principales son, por supuesto, estructurales principalmente. O sea, los principales problemas para los peruanos son la corrupción, ¿no? Es la delincuencia también, para 4 de cada 10.
pero también aparecen en ese top de los principales problemas: la inflación, el incremento de precios, sueldos bajos, la pobreza también. La economía se ha ubicado en un punto principal de preocupación para los peruanos, ¿no? Sí, ha estado siempre así, pero los temas de incremento de precios y de sueldos bajos han ganado importancia como problemas, ¿no?, más relevantes para el país. Y a eso se suma que en el contexto de cuando realizamos la encuesta, que fue del 11 al 19 de julio, venía pues el tema de las movilizaciones sociales, la toma de Lima, se hablaba también de la posibilidad de que Perú entre en una recesión técnica. Entonces, el peruano está expuesto a todo esto y por supuesto ha afectado sus expectativas, ¿no? Muy bien. Hilario, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hilario John Shin, gerente de Customer Experience en